todo el mundo pudo abrir las grabaciones sin problema. Sí, se pudieron abrir. Se habla Fabiola. Hola. Sí pude abrirlas todas. Hola, Fabio. ¿Cómo está? No, es que hay alguien que no, es que no pudo abrirlo, pero me parece raro. Yo Pero no tengo bueno, la es última algo de clase su del profesor Ortiz, la del jueves pasado, que yo traté de conectarme por el celular y al final no pude y se me cayó. Y esa no la tengo, la del jueves pasado del profesor Ortiz. No sé si esa la mandaron. Mira, Elizabeth, pero nosotros lo mandamos, yo me estoy basando, porque como ha habido tanta cosa en la lista que mandó María de Lourdes, que es Ajá, la coordinadora de sí. educación, y están todos, pero voy a verificar mientras hablo con ustedes, me voy a ir a verte en la lista. Pues yo lo que hago es copiar los correos y los mando. De hecho, A estoy mí me intentando llegó, Elizabeth sí está en esa lista, porque yo sé que está. sí, a mí me llegó la del profesor Marciales, esas me han llegado bien. La que no me llegó es la del jueves pasado de Humberto. Esa es la única que no tengo. Todas las Bueno, otras me han claro, llegado. Sí, te llegó la última donde estaba la del martes, ¿te llegó? la de ayer, la de anteayer, sí, me llegaron perfecto, que de hecho confirmé el Ah, correo que me había llegado, que lo había recibido. no, no, bueno, voy a verificar, pero no debería haber problema, pero déjame verificar, ¿ok? Sí, al final podemos verlo, no hay problema. Era que bueno, quería escucharlo No, me porque remito a mi mismo correo y a quienes están copiados, chévere, chévere. pero bueno, la idea es Perfecto, ayudarnos, ¿no? O gracias. sea, que yo verifico, no te preocupes. Claro, buenísimo, gracias. Sí. No, por favor, siempre la orden. Están proponiendo, por cierto, ayer en una reunión que tuve con Patricia, hacer un Padlet, pero de todo, de todas las materias, de manera dividida, que ahí se vaya colgando todo, para evitar esta cosa de que de pronto alguien no recibe, que no sé, bueno, no serían las grabaciones, creo, pero sí todo lo demás, todo lo que sí, libros o cosas que se compartan, de manera que queda en cada quien remitirse al Padlet y revisar. Pero sabes que la gente de Diplomados DAC2 ya lo está haciendo. Y ellos sí Sí, me ponen dijeron. ellos sí ponen la grabación en ese, Ah, hay bueno, ya lo un pongo. tiempo. La dejan un tiempo, pero sí la ponen, el link de la grabación lo ponen ahí Sí, también en Padlet. sí. Ah, Ah, bueno, entonces lo pongo allí. Eso lo hablamos justamente, lo mucho más eficiente, sinceramente, que estar mandándole. Y a mucho más cómodo, veces, sí. por ejemplo, algún libro, alguien dice, oye, encontré el PDF, no sé qué, lo puede compartir allí. Entonces, bueno, es como más eficiente, me parece súper bueno. Me gusta. Yo no sé usar ese Padlet, pero que lo use otro por mí no me importa. Me parece muy chévere. Vamos aprendiendo, mira, eso es lo bueno de todo esto que ha pasado, que estamos todos haciéndolo más eficiente en plataformas digitales. Bueno, Todavía, vamos, si te parece, todavía falta esperamos, bastante gente, sí, porque pero si, si menos quieres, tú y yo, somos 10 incluyéndonos. O sea, me parece que si no les fa- importa, o como tú prefieras, Humberto, lo tú que nos pasa es que dices, no quiero perder mucho el tiempo. Quería por lo menos ir ok, introduciendo no, pero preguntándoles a ustedes si tienen alguna reflexión sobre lo que hablamos la semana pasada, que vamos a continuar esta historia. Entonces, lo de la semana pasada, vamos a ver cómo termina formando la noción de gusto con David Hume, basándose en ese sentimiento de lo bello. Entonces, lo que quería hacer como para introducir ir calentando motores y calentando el pensamiento, ¿qué preguntas pueden tener a partir de la semana pasada que yo recuerdo que casi no hablamos al finalizar la clase? No me acuerdo si hablamos mucho, pero creo que casi no. Entonces quería saber cómo van leyendo eso. Y acuérdense que lo que a mí me interesa que ustedes vayan perfilando una línea de reflexión, porque tenemos que hablar de eso también. Ustedes me tienen que entregar a mí un trabajo al final del curso. Yo no he marcado la fecha exacta de esa entrega, pero tiene que ser una semana después que terminemos los cursos, que creo que terminamos el 6, no me acuerdo qué día de febrero. febrero,
sería para la semana siguiente ese trabajo. Un trabajo que me gustaría que ustedes fueran perfilando. Entonces, quisiera como ir marcando en estas conversaciones antes de empezar el tema nuevo, cómo va quedando la reflexión. Yo trato de hacer una unidad de todo el pensamiento que estamos haciendo. Entonces, si hay alguna pregunta, una duda, una reflexión sobre la semana pasada, para entrar ahora en hoy, no hay ningún problema porque los temas se enlazan, van muy, muy unidos. Entonces, quería como plantearles eso y darles la fecha que yo la iba a anotar y no la anoté la fecha exacta para... Bueno, se la doy la semana que viene, pero es después, es una semana después que terminemos las clases, la entrega del trabajo a más tardar. Lo pueden ir haciendo y preguntándome cosas también. Estoy completamente abierto a que me pregunten cualquier cosa. Por WhatsApp o por el mismo correo electrónico me pueden preguntar cosas durante todas las 10 semanas de clase. Incluso en diciembre, aunque yo esté de vacaciones, no mentira, incluso en diciembre con mucho gusto les contesto. No sé, ¿cómo le fue con el conde de Shaftesbury y con Hutchinson? O mejor, con el sentimiento de lo bello, ese sentimiento que ellos tratan de demarcar, esa intuición de lo bello y de lo bueno como una misma intuición que apunta hacia aquello. ¿Cómo le fue con esa idea? Que es lo principal aquí. Es importante, esto marca un giro importante en el pensamiento filosófico que se va a desarrollar a partir de ahora muy fuerte. Evidentemente, después de esto, siempre dice, bueno, la sensación de lo bello, la intuición de lo bello siempre la hemos tenido y lo podemos decir, la tuvo Platón, la tuvo Aristóteles, todos lo han tenido. Lo bello siempre ha sido, lo bueno y lo bello siempre han sido como fundamentos espirituales que intentaron explicarse desde la razón. Y la historia del pensamiento intentó siempre fijar la noción de lo bello, que es lo que nos interesa a nosotros, pero también la noción de lo moral, con criterios objetivos que la razón podía sustentar y pensar. En el caso de lo bello es fundamental entender esto porque hasta ahora, hasta esta intuición de lo bello que plantearon Hutchinson y Shaftesbury, se tenía la belleza como un valor objetivo, un valor de la razón, tan racional como la verdad. La belleza, aunque era más difícil de precisar, porque la belleza depende mucho del placer y del gusto, lo decimos nosotros ahora, pero hasta este momento la belleza era valor objetivo y la única explicación que se le buscó, que se le buscaban los griegos, que le buscaban los romanos, que le buscaron los medievales, incluso los medievales que apelaban a la fe, incluso los renacentistas, el valor de la razón se buscaba en la razón. A partir de ahora, a partir de Hutchinson y de Shaftesbury, y hoy lo vamos a ver mucho más en Hume, ya la belleza deja de ser un valor objetivo y pasa a ser un valor meramente, una experiencia meramente subjetiva. Y eso es una de las grandes cosas que introduce en el campo del arte el pensamiento moderno. El gusto como principio del arte. Entonces, por eso que creo que es importante que toquemos, que piensen ustedes, que sientan ustedes hasta qué punto estamos tocando un punto esencial. Lo dicho hasta ahora sobre el sentimiento de lo bello, que yo creo que todos aceptamos de entrada a eso, que el sentimiento de lo bello es subjetivo, pero la intuición de lo bello unido tan íntimamente como lo planteamos la semana pasada al problema de lo bueno. Esa unión tan íntima entre belleza y bondad, que es lo que la modernidad empieza a contradecir, a ver espacios diferenciados. No sé, por eso es que le traigo el tema. O sea, ustedes reconocen el instinto de lo bello bueno,
como un instinto profundo del alma humana? Es la pregunta que les quiero hacer realmente. Ahí yo sí tengo una duda, justamente. Ok. Aunque parezca obvio la noción, sí me gustaría ver si podemos ahondar un poquito en esa especie de relación, ¿no? Entre el tema de lo bueno. Bueno es bondad exclusivamente, Ok. pero no me queda muy claro del todo esa imbricación, pues, ¿no? Sí, la filosofía, la tradición filosófica, desde Platón, desde los griegos, ellos se sustenta, la razón filosófica se va a sustentar en que la idea de lo bueno, que es lo más difícil de concebir, lo bueno es la idea fundamental para que la vida sea posible. Claro, aquí entra la noción de Dios, que los medievales lo resuelven con Dios, pero los griegos ya hablaban de eso. Los griegos ya hablaban, no lo llamaban Dios, lo llamaban la idea de lo bueno como lo esencial. La vida humana tiene que partir de un motor primero, de una causa primera, que no puede ser sino buena, o que está más allá del bien y del mal, como planteó el mismo Aristóteles, porque es algo que per se permite la existencia. No podemos concebir el pensamiento humano que quiere razonar y entender el mundo, que esta razón no se sustente en algo realmente bueno, que es del que nace la misma razón como sustento de la existencia. No sé si me sigues, Gabriela, lo que estoy diciendo. Esto es metafísica, el principio de la metafísica. Estoy hablando de Aristóteles y de Platón. Sí, que dijimos que era el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio con la naturaleza. Ajá. Tiene que haber una armonía en la naturaleza, que la vemos en la naturaleza. Así lo leyó justamente Shaftesbury Hutchinson. Tiene que haber una armonía, un equilibrio fundamental en la naturaleza y que nosotros la intuimos. Eso es lo que están proponiendo Hutchinson y Shaftesbury con todo eso. No hace falta la razón para darse cuenta de ese equilibrio. Lo que entendemos, lo entendemos por intuición, y eso es lo novedoso que están introduciendo ellos como metodología del pensamiento. Esa sensación de lo bello que nos ocupa la reflexión es una intuición base del ser humano, fundamental para el ser humano, que es lo nuevo que están apuntando ellos aquí. Eso no es algo a conseguir, eso es una sensación de entrada. ¿Me está siguiendo? Sí. Y aquí le hacen un giro a todo el pensamiento tradicional. Entonces, porque ellos dicen, lo que tenemos que aprovechar son, como buenos empiristas, la posibilidad que esa intuición de verdad nos ofrece. Entonces, Shaftesbury habla del entusiasmo que despierta. Y por eso es buena y por eso es bella, porque abre un entusiasmo reflexivo que alimenta la existencia, que nos da conciencia. Y la tradición, oponiéndose a la tradición pensaba que ese entusiasmo era la razón. Y quizás tenga razón. Evidentemente, con la razón elaboramos el conocimiento y ahí está el conocimiento. Pero la base del conocimiento humano es la intuición. Es la intuición. Eso es lo novedoso que están introduciendo estos señores. ¿Me sigues? No es la razón la que está debajo, sino lo intuitivo del sentimiento. Esto es lo novedoso que están diciendo. Que a nosotros hoy en día nos parece un absurdo que no se hubiese pensado antes. Exacto, pero es que antes éramos hombres racionales. Ahora empezamos a ser hombres intuitivos. Y ese es un giro importante en la modernidad. Yo quiero preguntar algo. Claro, Fabiola. Fabiola. Sí, Hola, Fabiola. Sí. En este reconocimiento de la intuición más como valor subjetivo, ¿no? Que sería como
Exactamente. El giro de la metafísica objetiva a la subjetiva. A eso vamos. Ya inicio con de la Hume, estética. ya con Hume se acaba empieza a tumbar la metafísica, lo que vamos a tocar hoy. Exacto, pero bueno, justamente en la metafísica y en particular en la metafísica de la belleza de Platón Más están todavía. identificados lo bello y lo bueno, ¿no? Kalos y Agatón, Calocagatía, pero también la diqué, la justicia. Estaríamos Sí. hablando en este caso también de la justicia participando en esa identidad de lo bello y de lo bueno, en este giro subjetivo hacia la intuición. Mira, en el caso de Shaftesbury Hutchinson, sí. Ellos, fíjate, el mismo Hutchinson va a hablar de que justamente la belleza, esa intuición de lo bueno bello que tenemos como criterio de verdad, es la base para que creamos en que existe una ley superior buena y bella. Es decir, la base de Dios, la base de la creencia en Dios. Eso lo dice el Pero la mismo. justicia también, Ok, pero digamos. ya voy para allá. Justamente Pero, esa noción de Dios nos levanta, nos propone la idea de que en Él está la justicia, que todo lo que tenemos nosotros que comprender es la justicia divina. Hutchinson lo va a llevar por ese lado. En ese sentido, la justicia formaba parte también de esa intuición en Hutchinson y en Shaftesbury. En Hume ya no va a ser así. En Hume, ¡pa! Eso se revienta, que es el paso que vamos a dar ahora. Podría pensarse en la justicia también como la medida, en todo caso, y asociarlo directamente al arte, como la medida. Ya, fíjate que una de las cosas que Hutchinson y el mismo Shaftesbury le discuten al empirismo que Hume vuelve a agarrar, es justamente la idea, el problema de la moral. Ellos, Shaftesbury y Hutchinson, criticaban a los empiristas, pero Hume no lo va a hacer, pero ellos sí lo hicieron, la noción de que todo dependía de los intereses particulares que había introducido Hobbes, uno de los empiristas anteriores a ellos. Que lo que vale son los intereses particulares, y lo que mueve al hombre de la voluntad humana son los intereses particulares que están movidos por los deseos. La moral depende de las convenciones sociales. Eso sí ya estaba sobre el tapete. La justicia depende de las convenciones sociales. Eso ya estaba sobre el tapete. Eso ya era un tema de discusión política muy fuerte. La moral en sí es convención social. Eso también es moderno. Eso también es moderno. Y lo vamos a seguir viendo. Toda la ilustración se va a poner a la religión en el sentido, ya va, pero es que la justicia depende de nosotros, no de Dios, que es la base de la democracia. No de Dios. Dios no depende, no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es de los hombres, por los hombres y elaborada por los hombres. ¿Y qué mueve a los hombres? Los intereses políticos y personales. Bueno, de eso se trata. Eso se trata la democracia moderna. Hacer justicia para los hombres desde los hombres. Eso se está moviendo ya. Gracias. No sé, creo que te expliqué, no sé. Creo que sí, ¿no? Yo pensaba en la justicia también en el sentido griego, inclusive presocrático, como la piedra de Heráclito, por ejemplo, que se enciende según medida y se apaga según medida el cosmos, y entonces lo pensaba en relación con el arte también, no específicamente la justicia en el sentido de la convención de las sociedades, ¿no? Pero luego, por supuesto, en el romanticismo tiene como ideal un desarrollo, por ejemplo, en Schiller con la libertad como obra de arte, ¿no? Claro, fíjate, es que el problema justamente, interesante lo que me estás planteando, porque nos vamos entrando justamente en el tema fundamental que creo yo mueve toda la modernidad. Nos vamos a adelantar, que me introduce a Chile, pero no importa. Perdón, sí. No importa, ahí nos vamos a adelantar. Lo que se está proponiendo como, digamos, la nueva metafísica, algunos incluso hablan de eso, que la nueva metafísica para entender el ser humano, no hay que pensar en una sustancia esencial que lo mueve todo. Lo que hay que entrar y a profundizar es los impulsos que mueven el ser.
lo que después van a llamar la voluntad esencial del ser moderno. Schopenhauer, voluntad de vida, Exactamente. voluntad de poder. Vamos en ese camino. Entonces se habla, a partir del Renacimiento, a partir de la modernidad, a partir de los empiristas, podemos ir hablando de una metafísica de la voluntad o una metafísica de la creación, que es lo que se está armando aquí cada vez más. Cuando lleguemos al romanticismo, evidentemente lo esencial de la existencia es la creación, y de las actividades humanas, el arte es lo fundamental. Eso ya es romanticismo, y hacia allá vamos, Por eso digo que me estás adelantando. Hoy con el gusto, con el gusto vamos a tocar esto mucho más fuerte, evidentemente. Y yo creo que ya tenemos como pie para entrar en el problema del gusto. ¿Les parece? Si no hay otra pregunta, otra duda, porque es que ya Fabiola nos está adelantando el camino que vamos a seguir aquí. Aquí el problema es la fuerza de la subjetividad y la gran pregunta, ¿cómo desde lo subjetivo tocamos lo universal? ¿Me sigue? Porque antes lo universal se tocaba desde una razón objetiva que se obligaba a uno a entender. Antes la verdad se contemplaba con los ojos de la razón. Ahora la verdad se vive desde la intensidad del sujeto. Ese es un giro que se da en la modernidad. El giro copernicano que introduce Descartes con el yo pienso. Yo puedo pensar mal, puedo pensar equivocado, puedo pensar todo lo que sea, pero soy yo en tanto pienso. Y si soy yo en tanto pienso, la primera verdad metafísica es el sujeto pensante, el sujeto que elabora desde sí mismo las verdades. Y estamos en eso. Ya la primera verdad no es Dios. La primera verdad es el sujeto que piensa o piensa mal, no importa, pero es el sujeto, la primera verdad. Esa es la modernidad europea, evidentemente. ¿Me están siguiendo? Sí. Pero bueno, creo que me adelanté mucho. Esto con Kant va a ser fundamental ir entendiendo eso. El que habla del giro copernicano es Kant. Pero es el que sistematiza todo esto. Pues aquí sí ya se está moviendo. O sea, siguiendo la clase pasada, lo que une el racionalismo cartesiano y el empirismo inglés, que eran los pensamientos en pugna durante todo el siglo XVII, el empirismo y el cartesiano, Kant es el que lo va a precisar. Lo que lo une fundamentalmente es que ambos, uno por la experiencia, el caso del empirismo inglés, por el valor de la experiencia sensible, el otro por el yo pienso como primera verdad, los dos los une el problema de la subjetividad como principio del saber. Y no la objetividad, sino la subjetividad como principio del saber. Como desde la subjetividad como principio del saber se logra una verdad objetiva. Ese es el problema del conocimiento. Y ese es el problema de la modernidad. De toda la ciencia moderna se sustenta en ese problema. Con Kant lo vamos a ver sistemáticamente. Yo me estoy aquí adelantando las intenciones de Kant. Y se está formando aquí, en el caso nuestro que nos interesa, con la caída de la noción de belleza objetiva, que se introduce ya con Shaftesbury y Hutchinson, y con la subjetividad del gusto que introduce Hume. Que aquí ya se radicaliza la posición de Shaftesbury y Hutchinson. Vale, entonces Hume, justamente para Hume, no sé, Hume supongo que es fácil conseguir quién es. Yo tengo una biografía por aquí que se las podría más o menos leer. Creo que la traje. No, como que no la traje. No, bueno, la tengo aquí escrita, se las leo aquí, la tengo aquí en un papel. Es un filósofo inglés nacido en Escocia, en Edimburgo,
una familia bastante emparentada con la aristocracia, pero con una modesta fortuna. Estudió leyes, pero abandonó la carrera de leyes. Él nace en el 711, o sea, en pleno siglo, el principio del siglo XVIII, y en el 34 se va para Francia, donde escribió un primer tratado de la naturaleza humana, que hoy en día se reconoce como importantísimo para entender a Hume y para todo lo que pasó después dentro del conocimiento, pero en ese primer momento nadie le gustó ese libro, les parecía un absurdo, no fue aceptado fácilmente entonces, aunque hoy se le considera una bisagra importante para comprender al ser humano. Hoy en día es estudiadísimo ese libro, pero en ese momento no gustó. Él vuelve a Inglaterra, y donde empieza a escribir ensayos morales y políticos, pequeños ensayos morales y políticos. Hay un chisme que yo no sé si sea verdad o no, pero lo dicen algunos libros que hablan de la biografía, que introducen los temas, los ensayos de Hume. Él tiene muchos ensayos cortos, pequeños, así como el que les mandé, el de la delicadeza del gusto. Parece que a él le interesaba, decía que la filosofía es una actividad que hay que hacer con cierto ocio, con cierta tranquilidad, que hay que asumirla como con cierto descanso de los intereses prácticos de la vida. Y qué mejor para hacer filosofía que las mujeres de las cortes que no hacen nada, que en vez de que se pongan a hablar y a chismear tonterías, se pongan a hablar de filosofía. Entonces él escribía para esas mujeres, para que entendieran y hablaran y comentaran en las cortes, en los salones de las cortes, temas importantes y no las tonterías de las que hablaba. Ese es un chisme. Yo no sé si sea verdad o no, pero me parece muy lindo de todos modos. Escribía ensayos cortos, profundos, pero cortos, que fueran ricos de leer y a menos de leer para que se convirtieran en charlas de cortesanos en las cortes. Entonces, bueno, eso dicen que escribía muchos ensayos políticos, muchos ensayos morales, que sí tienen muy buena acogida, que empieza a ser más o menos famoso con esos ensayos. Bueno, consigue trabajo, y en el 63, ya un tiempo después, vuelve a viajar a Francia, a París, donde está 3 años más o menos, pero ahí se hace muy amigo de los enciclopedistas que estaban en ese momento burbujeándose en Francia, en París. Diderot, que lo vamos a tocar, pero Diderot estaba moviendo la posibilidad de armar la primera gran enciclopedia ilustrada del mundo moderno, reunir todo el conocimiento humano de la A a la Z. Y bueno, eso provocó una revolución en todo el pensamiento europeo, unos cambios de criterio, el hombre con la capacidad racional de poder clasificar su pensamiento, el pensamiento humano, en la historia del pensamiento humano de la A a la Z. Ellos no tenían internet, que ahora todo está en internet, entonces ellos querían hacer un internet en sus libros, digo yo, y ese es un tremendo proyecto, y dicen prácticamente los que intelectualmente empiezan a hablar de la democracia, como la democracia, la igualdad de todos los hombres ante la justicia, ante la realidad, porque el saber es del hombre y para el hombre, y para beneficio del hombre. Casi ninguno es religioso. Hume era completamente antirreligioso, y empiezan incluso a renegar de la fe católica, a renegar del cristianismo, a renegar de la religión. La religión empieza a ser mal vista en la Ilustración, en el sentido de que porque vamos a fundamentarnos
en una verdad más allá del hombre que trasciende al hombre, sin los fundamentales del hombre. Y bueno, hay discusiones, pero bueno, en eso vamos. Eso está pasando. Y en esos tiempos, Hume se hace amigo de los enciclopedistas y él se lleva a Rousseau. Rousseau fue un gran de los más principales, más importantes pensadores de la Ilustración, que ya abre el romanticismo del siglo XIX, pero me parece que es un tipo muy insoportable con quien tratar. Y se llevaba mal con todo el mundo, y Hume se lo lleva para Inglaterra. Hume se lo lleva para que trabaje en Inglaterra, y eso se va a trabajar con él. El hecho es que, bueno, a Hume se le conoce justamente por su radicalismo con el empirismo, radicaliza las posiciones empiristas, y las ideas las entendía como buen empirista como imágenes de las sensaciones. Una idea no es pura en sí misma, una idea es una imagen, una especie de imagen de representación que nos hacemos a partir de la experiencia sensorial, sensitiva o empírica. A partir de la experiencia elaboramos imágenes en nuestra mente, una especie de imágenes, de reflexiones que unen cosas, que enlazan cosas, y a eso es lo que llamamos idea. La idea no la podemos entender por sí mismas, la entendemos en tanto aluden a una experiencia. Evidentemente, la razón era una actividad fundada en la existencia, y su labor era descubrir las relaciones entre las distintas ideas, que si reconocía había de dos tipos: las ideas que nacen de los hechos, directamente de la experiencia de los hechos empíricos, de los que están afuera, y las ideas que nacen de los hechos interiores, de las deducciones que hacemos, de las relaciones que hacemos, que también se forman ideas a partir de ahí. Y ideas entendidas como él, sensaciones que se van armando a partir de las reflexiones que hacemos. Entonces, fíjense el sitio particular que lo toca a él. Dice, por ejemplo, para tocar lo que hablábamos antes, la existencia, la causa original de la existencia, lo que originó la existencia, era imposible de conocerla y solo podía explicarse por una idea que tocara el ámbito de lo psicológico, de lo interior, de la manera en cómo cada uno de nosotros recibe las sensaciones del mundo. El origen de la existencia solamente tiene una explicación desde el alma, por decirlo de alguna manera, del hombre. Cómo recibe el mundo, cada quien tiene una manera distinta, y la creencia o no del origen de eso depende de cada uno de nosotros. Es decir, chao a la metafísica, chao a la religión. Incluso hay un ensayo muy famoso de él donde defiende la posibilidad del suicidio. Cada quien es libre de suicidarse si le da la gana. ¿Quién me lo va a negar? Sí, el único responsable de la existencia soy yo mismo. De mi existencia soy yo mismo. Hasta ese sitio llegó Hume. Entonces, fíjense el sitio donde nos estamos metiendo, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta para seguir? ¿Perdón? Sí, ¿puedo preguntar algún momento? Claro, sí, por supuesto. Allí me encanta entonces, hablar. Gracias. En Hume no hay nada que anticipe la posterior resolución de Kant con el sujeto trascendental. Mira, en la Hume, estética trascendental. El problema del gusto. Okay. Kant va a recoger de Hume el problema del gusto. Kant lo dice, incluso lo dice él, no me acuerdo, creo que incluso lo dicen en la introducción a Crítica a la facultad de juzgar.
Dice que Kant, que era muy racionalista, muy por el lado de la razón pura y del conocimiento puro, de las categorías de la razón, cuando intentó tocar el problema de la belleza y el problema del arte, se entró en un gran conflicto, y el que le da la salida es justamente la noción de gusto que vamos a tocar hoy. Okay. Él dice, Hume fue el que me puso a mí en el sitio del problema del gusto. Claro, el sujeto trascendental va a ser el intento, de alguna manera, juntar el gusto con el racionalismo y el conocimiento. ¿Mm? Y bueno, tocar el gusto no, porque en última instancia el gusto no participa de la ciencia según Kant. Bueno, no va a entrar en Kant en ese sentido, pero sí, Kant sí lee a Kant, Kant sí lee a Hume. Y es más, para hablar de la estética se le hace fundamental Hume. No se puede hablar de estética. La influencia de Rousseau, la influencia de Rousseau en Hume con respecto digamos, a esa perversión tanto de racionalistas y empiristas que puede ser el dogmatismo. Tiene, por ejemplo, la influencia que tuvo luego Rousseau en Kant, quien dice que lo despierta de su dogmatismo. ¿Tuvo algún efecto similar en Hume? Bueno, yo no te sé decir muy bien la influencia entre Rousseau y Hume, porque fueron amigos y coetáneos. Hablaban mucho, supongo yo. O sea, sí, supongo que si él se lo llevó para Inglaterra, conversaban y conversaban y conversaban. Creo que en algún momento incluso hasta se pelearon. Yo sé que Rousseau peleó con Diderot y con D'Alembert y con los enciclopedistas. Y Rousseau se peleó con todo el mundo. No me acuerdo si peleó con Hume, no me acuerdo. Pero seguramente conversaron muchísimo y era todo el ambiente de enciclopedismo. Lo que unía a todas estas, a los enciclopedistas fundamentalmente, me parece a mí, cada uno es distinto al otro, pero justamente es la variabilidad de pensamientos que se podían armar como estructuras para hablar de la fuerza humana para comprenderlo todo. En ese sentido, Cassirer creo que lo explica muy bien en un libro que se llama La filosofía de la ilustración, que lo fundamental del giro que da la filosofía de la ilustración con respecto a la razón es que la razón ya no es una herramienta a la que se llega con el pensamiento y una metodología a la que se llega. La razón ilustrada es una fuerza que van a entender los ilustrados como una fuerza del espíritu para acercarse a cualquier tema. Como en ese sentido en que se dice... ¿Cómo qué? Perdón, no te oí, Fabiola. Por ejemplo, en la crítica de la... No te oí. En el sentido de facultad, potencia. Como potencia, sí. No te estoy entendiendo bien, sí. se me corta la frase, pero así lo plantea Cassirer, decir la razón como una potencia, capaz de comprenderlo todo. Los ilustrados van a creer realmente que ellos pueden sintetizar el conocimiento de la A a la Z. Sí. Sintetizarlo y precisarlo. Ellos tienen fe en eso. Diderot tenía fe en eso. Y lanzarse sobre cualquier tema y determinarlo y saber dónde van y para qué sirve ese tema. Y con esa creencia que es de todos los ilustrados, desde Rousseau hasta D'Alembert, con esa creencia, Hume asume el problema del gusto. Gracias. Justamente con esa creencia. O sea, ¿cómo es posible que para hablar de belleza, que se ha sabido desde siempre, que la belleza es ante todo un placer, no haya sido el gusto el tema esencial a conversar sobre la belleza, sino que la belleza se ha intentado hablar desde otro sitio y no justamente sobre el sitio fundamental que es la belleza? ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces yo voy a empezar a leer un escrito que tengo yo aquí delante de mí y para ir precisando, esto lo escribí más o menos rápido, entonces yo no lo quiero mandar fijamente porque todavía está trabajando, pero donde creo que planteo estos problemas desde Hume, es como para explicar a Hume, ¿no?
Entonces, bueno, comienzo así, les voy leyendo. Durante el siglo XVIII, el gusto, como una experiencia nacida de la sensibilidad, empieza a ser entendido como un juicio capaz de emitir opiniones certeras y hasta objetivas sobre las cosas bellas, y como una habilidad imprescindible incluso para la elaboración artística, para la creación. Si no tengo gusto, no puedo entender el arte. Eso ya empieza a moverse ahí así, y gracias justamente a David Hume, quien planteó, dicen algunos autores, más filosóficamente el problema específico del gusto. Hume agarra el gusto y lo plantea como problema de pensamiento, por primera vez en la historia. Antes, como decía, antes la belleza era un valor racional y como racional objetivo, general. Era objetivo y había que ver cómo calcular la belleza objetivamente, la belleza como manifestación del bien, la belleza como manifestación de la verdad, la belleza como simetría, que era la más aceptada generalmente, una proporción numérica, un orden, una armonía, y eso era bello. Esa quizás fue la tesis más aceptada siempre, ¿no? Desde Aristóteles, desde los pitagóricos. Jugaba que sí, además de eso, tocaba la verdad, tocaba la bondad, y no se ponía en duda esa objetividad de lo bello. Ahora, Hume lo que está planteando cuando introducen el gusto, ya va. Muy lindo, muy bello, por supuesto, la armonía, incluso aceptada por nuestro Shaftesbury y Hutchinson, la armonía es lo fundamental, intuimos la armonía del mundo, intuimos la armonía de la naturaleza, pero Hume decía, ya va, vamos a ir al sitio más concreto y exacto. La belleza es, ante todo, un placer. Y en tanto placer es sentimiento. Un placer y la deformidad, un displacer, evidentemente. Entonces, lo que tenemos que entender para entender la belleza no es las posibilidades de verdades que nos anuncian, sino la verdad que nos hace sentir en tanto sentimiento. ¿De qué trata esa verdad? Que como sentimiento la belleza nos hace sentir cuando nos hace sentir ese placer. Para Hume, lo que es común en todos los hombres, igual en ti, en mí y en lo que tenemos al lado en estas ventanitas, es el sentimiento, porque no tiene referencia a nada fuera de sí. La única verdad exacta que tienen todos los seres humanos, dice Hume, son sus sentimientos, que son únicos y determinantes para la persona, que es siempre real, en tanto que el hombre sea consciente de él. El problema de la sabiduría es hacerse consciente de sus propios sentimientos. La gran variedad de sentimientos que puede motivar un mismo objeto son todos verdaderos. Si un mismo objeto te causa a ti displacer y disgusto, y a mí me causa encanto y anhelo, ambos sentimientos, los sentimientos tuyos como los míos, son igualmente válidos. Porque lo que vale es el sentimiento. Y el agrado por la belleza pertenece, dice Hume, al campo del sentimiento, pues está referido siempre a una relación individual de placer con un objeto. Siempre. Ok, les leo una cita que es como la más famosa de Hume, que está en la norma del gusto, creo que está en la guía también. La belleza no es una cualidad en las cosas mismas. Existe solamente en la mente que las contempla, y cada mente percibe una belleza diferente. Una persona puede incluso percibir uniformidad donde otras
perciben belleza y cada individuo debería conformarse con sus propios sentimientos sin pretender regular los de los otros. Para Hume, lo subjetivo es algo esencial de la belleza por estar relacionada íntimamente con las sensaciones de placer, así como los de deformidad o displacer con las están relacionadas, no, perdón, la deformidad, lo no bello, está relacionada con las sensaciones de dolor. Placer y dolor constituirían la esencia misma del gusto. Fíjense, ya lo habíamos intuido, esto ya estaba en la intuición de Hutchinson y Shaftesbury, pero Hume radicaliza esa posición. El sentimiento de lo bello la radicaliza más, la lleva mucho más. No es que tenga contacto con algo que está más allá, trascendental. Es íntimamente un placer. Y desde ahí es que tenemos que hablar del gusto. Fíjense, lleva todo el subjetivismo radical, ¿no? Dígame, pregunten, que haga un momento de preguntar. Si quieren. Entonces, Hume ya vincula la belleza directamente con el placer y lo aleja de cualquier noción moral o de bien o de otra cosa, ¿no? En primera instancia. No se relaciona a lo moral para Hume. En primera instancia sí, hasta ahora. En primera instancia sí, pero si leyeron lo que les mandé a leer, ya saben por los caminos que va a agarrar. Él compara ahí la delicadeza de gusto con la delicadeza de pasión, que ambas son delicadezas que miran muchos matices, que pueden ver todos los matices de la experiencia humana. Yo oigo con un ruido, no sé. Yo quería preguntar una cosa. Vale, Gladys, pregunta. Ajá, yo de lo que usted está diciendo ahorita, yo anoto esto, ¿no? Entonces, de la parte subjetiva, ¿verdad? Del subjetivo, bueno, el ser subjetivo alude ya al gusto, ¿no? De lo que usted está leyendo. Entonces, ese placer y dolor, que es el sentimiento, si no lo siento subjetivamente, pues nunca voy a tener gusto. Mira, entiendo que eso es como No, ya va, con cuidado. El gusto, ya va, no, con cuidado para precisar concepto. El gusto es una facultad que tenemos todos. Todos tenemos como facultad general la sensación de sentir dolor o placer. Esa es la base. Porque es la base del sentimiento. El dolor y el placer es la base del sentimiento. Entonces, como facultad la tenemos todos. Como facultad animal, por decirlo de alguna manera. Como facultad fundamental. Todos nuestros sentimientos son agradables o desagradables o mezcla de los dos. Evidentemente, ahí hay una cantidad de matices. Y todos están sustentadas en el gusto. Ahí está. Y en eso, ¿qué iba a decir? Por eso se parece tanto la delicadeza de pasión con la delicadeza de gusto, que es el tema que yo les puse a leer para hoy. La delicadeza de pasión, llama Hume delicadeza de pasión, una sensibilidad particular para bajar y subir de humor de acuerdo a cómo los demás nos traten o las cosas que nos ocurren de afuera. Esto me molesta, esto no me molesta, esto sí me molesta, este me molesta más o menos. Y eso constantemente hace que fluctúen nuestras emociones cuando salimos a la calle, cuando llegamos a la oficina, cuando vamos a una clase por internet. O sea, tenemos sensaciones que están fluctuando constantemente. Ahora, una persona con una delicadeza de gusto muy, muy refinada no puede vivir en ese tormento de estar cambiando de emoción cada rato sin volverse casi loco. Porque eso es cambiar constantemente, por una mala mirada, por un mal gesto, por lo que sea, de humor. Y
para eso está, dice Hume, en ese texto que ustedes leyeron para hoy, la delicadeza de gusto. De alguna manera, si nadie quiere ser pasional, porque lo coloca uno de arriba abajo y pelea con todo el mundo y se disgusta con todo el mundo, como me pasa a mí generalmente, la pasión es peligrosa en ese sentido. Dice, nosotros preferiríamos más ser fríos y calculadores que pasionales, porque el frío y el calculador mide las cosas, está distante, no se deja afectar con nada, pero claro, ¿qué le pasa y al frío y al calculador? Se pierde la mitad de la experiencia mundana. Porque como todo lo ve por un solo sitio, de un dogmatismo radical, emotivo, nada lo toca, nada, entonces se pierde la mitad, más de la mitad de la experiencia del hombre. Entonces, entre esos dos extremos, el frío radical y el pasional, existe algo que llama Hume, que es la delicadeza de gusto. La delicadeza de gusto nos permite movernos en el ámbito de las sensaciones sin caer en la frialdad del intelectual puro. Y con este planteamiento, aquí sí ya Hume toca algo fundamental, que es bueno avisar, que el gusto, a diferencia de las pasiones, es algo que se puede ir, aunque es natural de todos nosotros, es algo que se puede ir educando, se puede ir matizando, se puede reflexionar y volver y hacerlo un ejercicio de sentido común. Y esto es interesantísimo lo que está planteando Hume aquí. Es decir, va a distinguir que hay entonces dos tipos de gusto. Un gusto natural, que es sentir placer o placer, que es el gusto del cuerpo, que está muy unido a las necesidades por las costumbres, las necesidades por nuestra condición de cuerpo. Quizás esa es la primera. Nuestras necesidades por cuestión de cuerpo, unos ven mejor, otros ven peor. Nuestras necesidades, pero también por nuestras necesidades de costumbres, de educación, de hábitos. Todo eso van creando necesidades que también van determinando nuestros gustos. Y todo eso vale. Cada quien va armando, va viviendo según sus propias necesidades y según sus propios placeres y displaceres que nos tocan, que nos ofrece la experiencia misma. Ese es el gusto natural de todos, que todos tenemos. Pero también él va a hablar de, no en ese texto que les mandé a leer, sino en las normas del gusto, de otro tipo de gusto más intelectual, más reflexivo, que lo va a hablar, lo va a llamar el gusto mental, el gusto de la mente. El gusto es una facultad sensitiva que puede participar de la reflexión de la mente. Y al participar de la reflexión de la mente, nos hace tener conciencia de los distintos matices emotivos o anímicos que mueven la experiencia humana. Y eso es educable. ¿Y cómo se educa? A través del arte. Nadie puede normar a las emociones humanas. Eso no es normable, eso no se le puede poner reglas. Esta sensación es mala, esta sensación es buena. Eso es imposible. Ahora, hacer una regla de esa magnitud sería como el acabose. Pero de alguna manera, el ser humano ha logrado hacer objetivas sus emociones a través del arte. Si algo tiene en particular el arte, es que el arte ha permitido que la sensibilidad humana se hiciera objetiva. Y ese es un nuevo concepto de arte que está introduciendo él aquí.
El problema del arte no es que agarre la verdad de la razón y la coloque aquí, o que agarre la armonía de la naturaleza y la repita acá, o que... No, el problema del arte es que así es una expresión objetiva de la experiencia humana. Eso ya es nuevo. Eso ya es moderno, moderno, moderno. ¿Me están siguiendo? Sí. Aquí ya tocamos. Pero él ahí se refiere al arte, es decir, el arte como objeto expresa nuestra experiencia, pero él incluye a la fealdad también, o está considerando el arte como, porque él en el texto habla sobre todo en el arte, pero en sentido de la belleza. Pareciera que lo que es feo entonces no lo incluye dentro del arte o lo considera como mal arte. Sería pero ya va. finalidad. Pero escucha, ya va. Pero es que el problema está justamente ahí. Él está tumbando el concepto de belleza para valorar el arte. Por supuesto que sigue hablando de la belleza, porque cuando el arte me gusta, lo considero bello. Cuando el arte me toca emotivamente, lo considero bello. Pero la belleza es un sentimiento y tu belleza es distinta a la mía y la belleza de fulanito es distinta a la mía. Y podemos tener opiniones completamente contrarias sobre el mismo objeto. Entonces, ¿qué pasa realmente con la belleza entonces? ¿O con la fealdad? Son diferentes gustos. Claro que pasa con los gustos distintos. Los gustos no dependen de algo claramente objetivo, depende de la sensación. ¿Me sigues, Carla? Entonces, puede ser que a mí el Guernica me parezca feo. Que mentira, me parece lo más bello que hay. Claro, pero ¿qué importa? ¿Ah? ¿Qué importa? Que me genera conflicto. No sé si llega a ser una paradoja, de repente es mucho, pero ¿cómo puedes educar la belleza si termina siendo solamente subjetivo? Ok, pero es que vamos a eso. No se educa la belleza. Lo que se educa es el gusto. Perdón, la belleza no, el gusto. ¿Cómo se educa el gusto? A eso vamos. Ser más sensible a una belleza subjetiva siempre. Esa es si leíste en el texto que está escrito, él lo dice. Él dice, ¿cómo se educa? Se educa gracias a la lectura del arte y de la poesía, que nos enseña y nos vas viendo los distintos matices de la experiencia humana. Y cuanto más poesía leo, más matices encuentro en la experiencia humana y me abro a la experiencia humana. Cuanto más sé de las reglas de la poesía, entiendo más lo que hacen lo que han hecho los hombres. Cuanto más veo pintura, entiendo más lo que pintan los hombres y entiendo mejor cómo expresan objetivamente, intentan expresar objetivamente su experiencia. Y para eso existe el arte. El arte es la historia de la experiencia humana. Lo que vemos en el arte es las distintas maneras como se ha desarrollado el arte. Eso para un estudioso del arte, eso es importante, ver las técnicas, pero ver las técnicas de la historia del arte es en el fondo ver los cambios emocionales y anímicos del ser humano. Ahí está, una cosa importantísima que introduce Hume. La historia del arte no es sencillamente aprender estilos. Que sí, pero cada estilo es una experiencia humana distinta. No sé qué me está diciendo Gladys por ahí. No sé, ¿qué pasó? No he dicho nada. Ah, ok, perdón. Okay, no sé si, pero entonces es como el instante donde la belleza se hace abstracta. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta, Gabriela. O sea, que en ese momento, ante esa consideración, la belleza que de pronto antes era referencial o fuere, de pronto entra en una dimensión más abstracta. No entra una dimensión más abstracta. Lo que dice Hume, y eso lo va a seguir Kant muy de cerca, lo que dice Hume con la belleza es que la belleza abre la actividad reflexiva, lo que Chateaubriand llamaba como el entusiasmo. Ahí estamos tocando otra vez el entusiasmo.
posibilidad activa del pensamiento humano sobre la emotividad humana está objetivada en la obra de arte. La obra de arte. La obra de arte pero no hay, la obra de arte es ella misma. Y ella misma, a través de cómo trabaja la perspectiva, cómo trabaja el color, cómo trabaja la imagen, en ella misma yo puedo entender cómo sentía ese artista. Y hasta ahí llego. Y me puede agradar en el sentido... Ajá. Pero no se hace más abstracta, se hace directa. Lo que hay es posibilidad del pensamiento humano para discernir emociones. Claro, lo que se haga más... A ver, lo que pasa es que a lo mejor, no sé, es que de pronto lo percibí. Es decir, en el momento en que entras en una dimensión donde esa idea del placer, que es subjetivo, ¿verdad? Que te lleva a una experiencia diversa. Cada quien lo experimenta desde su subjetividad y los elementos que lo componen, ¿no? Pero de alguna manera, al hacer ese razonamiento desde el punto de vista teórico, la noción de belleza ya no entra en un ámbito del que no regresará nunca más, o sea, no regresa más al anterior y entra en un ámbito más libre, más abstracto, en donde se conjuga Pero es que yo no veo que sea más... Gabriela, yo no veo que sea más abstracto, no. Lo que entra en un plano más abstracto sí es el arte. El arte sí, pero no la belleza. La belleza se queda en el placer. Se queda fundamentalmente en el placer o el displacer, entendiendo además que el placer y el displacer del gusto es movible y es cambiante. Que hoy me gustó esta novela y mañana no me va a gustar. Y eso nos pasa a todos y nos ha pasado a todos como experiencia. Pero la belleza sigue estando ahí, en el plano de lo sensible. Lo que cambia, que aquí lo que quiero subrayar yo, es lo que cambia es la noción del arte. El arte, la objetividad del arte, el arte vale en tanto yo vea matices de lo humano en él. Claro. Y sí, el arte sí se hace ahora muchísimo más inteligente. El arte no solo es expresión de un sujeto que piensa y escribe lo que quiere, o un tipo técnico que sabe usar bien las perspectivas o bien manejar el color, que era la discusión de los salones en esos momentos. El color de la carne, si está bien pintado el color de la piel. El arte, sí, está pintada el color de la piel, pero lo interesante no es que esté mal o bien pintada, sino pintando bien el color de la piel, qué emoción transmite el arte. El arte se hace ahora el objeto de estudio, no la belleza, el arte. Y ese es el giro que da... Profesor, querría decir... Ya va, ese es el giro que da Hume. Que para Hume... Dime. Que para Hume estudiar un arte o ¿cómo se dice? Sí, estudiar o ver el arte no sea placentero y placentero igual nos va a educar el gusto. O sea, ver obras de arte feas o que me generen displacer me va a educar el gusto. Pero es que ya lo feo y lo bello no son los valores. Lo feo y lo bello no son los valores. Los valores son las emociones que un arte hace objetivo. Si yo puedo precisar en un poema, déjame hablar. Un arte puede precisar y ver que la emoción, yo qué sé, de Rimbaud, hablando de los demonios, que a alguien le puede parecer horrorosa, yo puedo entender por qué él tocó esa cosa y parecerme bello, un Rimbaud. No sé si me están entendiendo, él está girando absolutamente todo. Lo bello y lo feo son sentimientos personalísimos y lo único que podemos hacer nosotros es reflexionar sobre las emociones y las afectaciones que el arte nos toca a nosotros. Ahora, determinar si esto es bueno o es malo es una cosa discutida entre los que conocemos poesía o los que no conocen poesía. Y si leyeron lo van a entender. Es lo que le pasa a un tipo que ha manejado mucho la experiencia humana y recibe de todo el mundo sus dolores y sus afecciones y gente que él
que no ha estudiado nada y le habla de sus problemas y esta persona los puede matizar, le puede explicar, le puede dar nociones, pero se hacen para él aburridísimo. Él prefiere tener dos amigos con quien hablar profundamente y entenderse mejor y no hablar con cualquiera. Es más, la delicadeza de gusto va refinando las maneras y eso es así, dice Hume. Y eso no se puede evitar. Entonces yo no soy amigo de todo el mundo, sino, aunque pueda hablar con todo el mundo y comprender a todo el mundo, pero los matices refinados que me da a mí mi gusto, los puedo hablar nada más con dos personas. No sé si eso se entiende. Eso es lo que está planteando Hume. Ya va, yo puedo ser tolerante con todo el mundo y lo rico del gusto es que me hace tolerante con todo el mundo, pero mis placeres y mis sensaciones también se hacen más matizadas y no todo el mundo las puede entender. Las puede entender solamente aquellos que ahonden en las cosas que yo he podido andar. O sea, ¿quién entiende a Louise Gluck, la novelista, la premio Nobel actual? Si no la leemos, no la vamos a entender. No sé si, o sea, él está girando todo eso. No hay categorías determinantes. Se acabaron las categorías determinantes para el arte. Eso es moderno. Es quizá lo más moderno. Aquí sí estamos comenzando con la modernidad. Y más hoy en día cuando hablamos de arte contemporáneo, y ustedes lo saben muy bien, empiezan a tumbarse todas las categorías de valoración. Se caen las categorías valorativas. Porque lo que importa es la afección, cómo me afecta, cómo me golpea el arte, o cómo me agrada y cómo me abre, como dice Hume, a sensaciones más tiernas y delicadas. Entonces, nosotros dice, somos como relojes que sentimos y sentimos cosas y el arte nos enseña a ser relojes que manejan matices cada vez más finos. Esa es la imagen de Hume. O sea, el arte, la poesía nos enseña a manejar nuestras sensaciones cada vez más finamente, cada vez más delicadamente. Y bueno, y cada quien va armando su camino, porque no hay nada determinante ahí. No podemos determinar nada, porque todo depende de la subjetividad. Cada quien se marca el camino que se quiera marcar, pero no hay manera de catalogar y de definir objetivamente nada con respecto a la belleza. Lo que vale es el arte en tanto tradición. Y tanto es así, que dice Hume también, tanto es así que nosotros que nos seguimos, no conocemos a los chinos, podremos hasta más o menos intuir los matices emotivos de las construcciones chinas. Porque el gusto lo que nos hace es abrirnos a la experiencia. Y cuanto más ensañemos el gusto, más nos alimentamos el gusto, más abrimos nuestras experiencias. Más nos expandimos en lo que es fundamental para un buen empirista, manejar la experiencia humana y ver los matices de la experiencia humana. Y eso sería tener buen gusto, que no es que tenga un buen gusto a partir de ahora en adelante. El buen gusto es una cosa que se alimenta y se alimenta y se sigue alimentando y se sigue alimentando y se sigue alimentando y se vuelve, para Voltaire, por ejemplo, el principio de la tolerancia. El gusto ayuda a abrir a un principio democrático fundamental que es el de la tolerancia. No soy tolerante, realmente tolerante, sino tengo un gusto educado para poder comprender las locas emociones de la gente, que no se parece a mí además. Los chinos, que se parecen los árabes, que se parecen los árabes a mí. Pero el buen gusto me abre a la posibilidad de entender a los demás, a los que yo no comprendo. Por supuesto, también me hace más selectivos con mi intimidad. Porque mi intimidad sigue siendo mía y solo mía. Y cada vez es más delicada mi intimidad. Entonces hay como un doble camino. Me abro al mundo, pero yo también me hago más yo, más único, más personal, más persona,
Y por eso el gusto también enseña a la amistad. Lo que era antes una farra de borrachos y nos vamos a tomar en los bares en Sabana Grande, ahora es una charla por internet bien profunda y densa. No sé si es un ejemplo que pongo porque se me viene, pero una charla bien profunda y densa con la que hago intimidad. Ya no necesito tomarme 4 barras toda la noche en un bar para intimidar con alguien, sino que hablo con mis amigos y puedo profundizar en la sola conversación. Eso, dice Hume, ayuda a la intimidad. La intimidad se hace más delicada, más matizada, pero también más profunda, porque el gusto lo que nos hace es profundizar en las emociones humanas, ahondar en las profundizaciones humanas. Y ese es el valor de estudiar el arte, porque el arte nos da la historia de las emociones humanas. No hay otra manera de ver cómo se ha movido la emotividad humana sino a través de la historia del arte. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque las emociones pasan, se quedan atrás. Yo entiendo las costumbres egipcias si estudio el arte egipcio, si manejo el arte egipcio. Estudio las costumbres árabes si estudio el arte egipcio. No sé, las costumbres hindú, si estudio el arte hindú, si manejo el arte hindú. Y ahí empiezo yo a matizar cómo las sensaciones, que todos los seres humanos estamos llenos de sensaciones, la manejaron y la objetivaron en los distintos sitios. Y eso es abrirse, dice Hume. Esa es la apertura que nos ofrece el arte, el estudio del arte. Y que además nos educa el gusto. El gusto, que es una facultad natural que tenemos todos, se hace matizado, inteligente, lúcido, dice Hume. Y por supuesto eso lo va a agarrar todos los ilustrados lo van a agarrar como principio. Todo, hasta Kant lo va a agarrar como principio para entender la estética. Va a ser la base de la disciplina estética, esta noción de gusto de Hume. Me adelanté de muchas cosas, pero bueno, tratando de explicar. Pero no sé si me están siguiendo. No sé si se me quedó algo. Sí, él dice, por ejemplo, en el gusto natural intervienen factores como la disposición de los órganos, la educación, el temperamento, los hábitos, las opiniones particulares de cada época, de cada país, e incluso los conocimientos del sujeto que le hace percibir ciertas cualidades de los objetos. O sea, nuestro saber ya nos enseña a ver unas cosas y a otros otras, nuestros propios saberes. Y todo eso es parte del gusto. Se hace imposible entonces establecer una norma universal del gusto. Y la belleza tampoco puede definirse, pues solo se discierne exclusivamente por un gusto o una sensación y permanece siempre en el orden de lo afectivo. La belleza siempre place al alma individual y despierta en nuestra particularidad una satisfacción. Es lo que Hutchinson llamaba el entusiasmo. La belleza es nuestra y solamente nuestra. No podemos pretender que a ti te guste lo que a mí me guste. No lo puedo pretender. Ya se acabó. Normalizar la belleza ya no puedo hacerlo. Esa es la norma del gusto. La única norma. No hay manera de normatizar la belleza. Que si armonía, que si el sí, que si el no, que si el 90, 60, 90, que si el 80 del 2x2, nada, nada, nada. Eso es tontería, dice Hume. Es una sensación. Ya estamos en el arte moderno. Ya estamos en el problema de la estética. Ese es el problema de la estética. Eso es lo que a Kant le rompió la psique en su razón cartesiana y su razón sistemática. Esta posición de Hume ya va. Pero no deja de tener razón Hume. Esto es así. ¿Cómo podemos hablar
entonces del conocimiento del arte, de la sabiduría del arte. ¿De qué trata exactamente eso? Se va a ser el gran problema a dilucidar ahora. Entonces, ¿qué es el arte en el fondo? ¿Qué hay detrás del arte? Que es el tema de la modernidad, que es lo que empiezo yo a tocar en este semestre. Voy a seguir leyendo. ¿Me estás siguiendo? ¿Ah? Dice, para ver los matices, aunque se haga imposible establecer normas universales del gusto y la belleza, afirma Hume que algunas formas o algunas cualidades particulares, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar. Y si fracasan en producir su efecto, en algún caso particular, es a causa de algún defecto aparente o imperfección del organismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, es decir, nuestros sentidos están capacitados para que le agraden ciertas cosas y nos molesten otras, que ya lo decían Shafter, Beauty y Hutchinson. Podemos ver ciertas cosas, oír ciertas cosas, hay otras que no podemos. Hay sonidos que sí le agradan a mi oído, hay sonidos que me parecen distorsionados, que no sé qué si son bellos, y esos límites son nuestros, y los tenemos, y tenemos que saber que eso es así. Hay relaciones en el mundo que causan placeres a nuestros ojos intuitivamente, directamente. Eso decían Hutchinson y Shafter Beauty. Pero aquí es justamente por esta razón que Hume distingue el gusto de los cuerpos y el gusto mental. Aquí sí hay, Gabriela, para hablar contigo, el proceso de abstracción, si se quiere decir, en uno, en tanto facultad de gustar. Uno puede saber cuáles son los límites que hasta ahora, por mi tradición, por mis costumbres, por mis propios órganos, me satisfacen. No soporto el sabor del limón. Mi lengua no soporta el sabor del limón. Pero bueno, si me lo pones aquí un poquito y un poquito allá en la ensalada y un poquito allá, nos pasa, hablando de gastronomía. Entonces yo puedo empezar a degustar mejor el limón, por poner un ejemplo. Eso pasa mucho más con las obras de arte. No soporto el cubismo. Odio, yo qué sé, odio el expresionismo abstracto. No me dice nada el expresionismo abstracto. Vámonos más para acá, más para atrás. Odio el rococó, este horrendo que están haciendo los franceses hoy en día. Esos adornos por todas partes. Yo prefiero a Rafael, el clásico Rafael, sin racional, simétrico casi. Lo prefiero a él. Pero vamos a ver. ¿Qué emotividad me da uno? ¿Qué emotividad me da otro? O toquemos ya los más clásicos, las diferencias entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, que son figuras humanas, grandes pintores los dos, pero tocan a partir de su pintura dos emociones completamente distintas. A ambos los puedo llamar bellos, pero son dos emociones completamente distintas. Por el trabajo que hace con la figura humana, con los colores, con la presencia del arte. Y eso es educable. Si no me gustaba tanto Miguel Ángel, me pongo a ver, estudiar, a ver qué hace, qué es lo que no hace. Y un momento en que Miguel Ángel, bueno, no es como Leonardo, no es tan precisa su figura como la de Leonardo, pero toca una emotividad que Leonardo no toca, o Caravaggio con sus claros oscuros, para irnos al pasado, y para hablar de textos que seguramente, de artistas que seguramente Hume conocía. ¿Qué hace Turner? ¿Qué está haciendo Turner? Con esos colores de acuarela que no se distingue nada. ¿Cuál es la emotividad que Turner está haciendo en estos momentos? Más o menos en esa época, es un poco posterior Turner a Hume, pero por tocar a alguien que se me ocurrió ahorita, ¿no? Y lo que vemos en los distintos estilos y en los distintos hombres son matices emocionales, que me agraden, que no me agraden, que los comprenda o no lo comprenda,
ya eso es particularísimo, individualísimo, es gusto. Y el gusto es personalísimo en primera instancia y no lo podemos evitar. Siempre. A partir de ahora, siempre. Para Lacan incluso va a ser así. Estamos en lo moderno. Esta es la modernidad. Esto es lo moderno. Estamos ya en la modernidad. Esto es ser moderno. Como la democracia moderna. Ahí entonces, eso ya lo dije, pero Hume distingue dos tipos de gustos relacionados con diferentes facultades naturales del hombre para percibir el mundo, el gusto del cuerpo y el gusto de la mente. Si en el primero son fundamentales las facultades de los órganos sensitivos que determinan el nivel de agrado o desagrado, en el segundo, aunque se sustentan en el primero, adquieren más importancia la capacidad reflexiva del hombre que siente y que juzga, evidentemente. La particularidad del gusto de la mente o gusto mental es provocar emociones de naturaleza más tiernas y delicadas que un hombre educado puede y debe cultivar en la medida de lo posible, y ello implica un refinamiento del gusto del cuerpo. Y eso está en lo que le mandé a leer, en la delicadeza de acción y de gusto. De cierta manera, el buen gusto nos refina, nos civiliza nuestras facultades sensoriales, nos da dignidad para comprender sensiblemente la existencia. Yo creo que aquí es un toque lindísimo que da, porque además nos va a ligar justamente al problema político que está pasando en el momento. Está a punto de caer, están a punto de caerse las monarquías absolutas, en Francia al menos, y hacia allá vamos. O sea, lo absoluto, como criterio absoluto, ni siquiera en el gusto es posible. Aquí me está escribiendo algo que no sé si sirve. Okay, entiendo que el gusto es la sensación o sensibilidad general, sí, es una sensación, evidentemente, Rosana. Me perdí, parte importante. No sé, Gladys, ¿en qué parte te perdiste? Me cuesta trabajo perdí. Bueno, no sé. Vuelvo a leer el texto que leí ahorita. Me voy para más atrás. Lo que pasa es que creo que me estoy brincando algunas cosas. No sé qué parte regrese. Me perdí parte importante, ¿no? No sé a dónde regreso, Gladys. Se fue la luz. ¿A dónde puedo regresar? Al principio, voy para todo. Bueno, trato de resumir. ¿Qué he dicho hasta ahora? Primero, va a tratar de resumir. ¿Me quieres decir algo, Gabriel? Bueno. Voy a tratar de resumir. Lo que pasa es que hay unas personas que me parece que se deben haber perdido la conexión y tuvieron que ingresar. Sí, entiendo que a Gladys le pasó eso, sí. Bueno, lo que hemos discutido y hablado, a ver si logro como precisar. Hemos hablado que en Hume hay una cosa fundamental, la belleza es sentimiento, y en tanto sentimiento está íntimamente vinculada a la personalidad subjetiva, a lo subjetivo. La belleza es una sensación meramente subjetiva, imposible de determinar con criterios de valores racionales y objetivos y puros. Para Hume eso es imposible. Lo importante con lo bello es que participa la facultad de gustar, el gusto, es decir, la sensación de sentir placer o dolor. Ahora, lo que nos causa placer o dolor depende de la persona, de los órganos del cuerpo personales, únicos, que cada uno tiene sus maneras de facultar, depende también de las facultades de nuestra especie como ser humano, también entran a formar parte ahí, depende también de
las costumbres con que me educaron, de mi educación, de los hábitos de la familia. Todo eso influye en el gusto. Y él no lo niega. Todo eso son variables del gusto. Ahora, si la belleza es algo de gusto, es algo donde todo esto forma parte. ¿Cómo podemos normatizar? Es decir, ¿cómo podemos reglamentar la belleza y cómo podemos reglamentar el gusto? Lo máximo que podemos entender, que sí, que evidentemente hay cosas que al ser humano natural le molestan, un sonido estridente, generalmente molesta, o el sonido, yo qué sé, y les parece feo una gallina clueca. A todos nos parece feo una gallinita clueca que esté cojeando. Podemos que sintamos ternura, y ahí empiezan a matizarse las cosas. Lo que dice claramente Hume es que las cosas en la existencia, el mundo no nos muestra las cosas puras. Los sentimientos siempre están mezclados, siempre. O sea, lo deforme y lo uniforme, que son las determinaciones entre lo feo y lo bello, nunca se dan claramente aquí y allá. Eso se da mezclado. Lo bello, lo deforme y lo uniforme, que son las bases de lo feo y lo bello, se dan mezcladas. Así como lo bueno y lo malo se dan mezcladas. Y produce sentimientos mezclados. Eso lo dice Hume, no lo digo yo. No hay nada ni muy, muy bello, ni muy, muy, muy feo. No hay nada ni muy, muy bueno, ni muy, muy, muy malo. La experiencia humana es que los sentimientos se dan todos mezclados. Y en los matices es que se da la experiencia humana. Eso lo dice Hume. Justamente esos matices, mezcla de bueno y malo, mezcla de feo y bello, es lo que ha trabajado el arte. Entonces a algunos les parecen más bonitas unas cosas, las cosas como las pinta Leonardo da Vinci, y a otros les parecen más bonitas las cosas como las pinta el pasional Miguel Ángel. O el claroscuro de Caravaggio. A mí me gustan más, a otros les gusta más la luminosidad centrada de Rafael. A otros les gustan más los claroscuros de sombras y luces de Caravaggio. ¿Cuál es más bello que el otro? ¿Cuál es más feo que el otro? Caravaggio o Rafael. Son distintos. Punto. Nada más. Son emotividades distintas. Y aquí sí dice, evidentemente, esta parte, el arte está para eso, para uno estudiar esos matices, y por eso el gusto, justamente estudiando arte, el gusto de la facultad natural, se educa, se puede educar en la medida que estudio arte y estudio la historia del arte, estudio la historia de la emotividad humana. Yo estaba haciendo un resumen y lo que hago es como repetir la clase. Bueno, pero más o menos eso es lo que he dicho hasta ahora. Creo que no he dicho más nada. Bueno, no, sí. Entonces se puede hablar de un buen gusto. No de un mal gusto, sino un gusto normal y el buen gusto. ¿Y qué es el buen gusto? Un gusto educado que nos aprende a contemplar y ver mejor los matices de la emotividad humana. Y este buen gusto nos la da el estudio del arte. Y ese es el papel del arte en la sociedad. La importancia de estudiar el arte en esta sociedad donde ya el arte no tiene un papel religioso como lo tuvo hasta el Renacimiento. Ni siquiera el arte de promoción de los grandes reyes como lo tuvo entre el siglo XV y XVI. Ni del esplendor de los palacios como tiene el arte del rococó. El arte toca otra cosa más importante. No solamente la publicidad, que puede ser arte publicitario, aquí también uno se cierra a eso. A lo mejor el arte lo que hace es promocionar a los reyes alemanes, por poner alguna cosa. Pero el arte vale porque promociona a los reyes o no los promociona. A lo mejor para mí sí. Usted me gusta menos o me gusta más, pero para ti no, tiene otros valores, aunque esté promocionando a un rey, tiene unos valores artísticos, técnicos que me ha enseñado la historia del arte,
que los puedo ver. Decir que la Capilla Sistina de Miguel Ángel es una obra meramente cristiana y solamente cristiana, una pura publicidad cristiana, no sé, me parece como exagerado. Les pongo el ejemplo de la Capilla Sistina. Pero ahora, decir que no hay nada de cristianismo ahí, tampoco puedo. Ahí está el cristianismo con todo el poder del cristianismo hecho arte en la Capilla Sistina de Miguel Ángel. El arte hecho ahí con todo el poder del cristianismo detrás, evidentemente. ¿Entienden lo que les quiero plantear? Y creo que hasta ahí más o menos hemos llegado, Gladys. No he avanzado mucho más sino en eso. Claro, lo puse con otros ejemplos y todo. Ya terminamos, ya se me fue la hora. Me falta cerrar como algo importante que creo que ya lo comenté de todos modos, que el buen gusto se hace para los ilustrados, para Voltaire, para D'Alembert, para el mismo Rousseau. Rousseau no toca este tema porque él se va a lanzar por otro problema. Él sí va a hablar del arte como expresión directa de la emotividad de la naturaleza. Y él lo va a mover hacia otro sitio, Rousseau. Pero en Diderot, en D'Alembert, en Voltaire mismo, el buen gusto se hace un valor del hombre tolerante y demócrata, en principio demócrata, que va a defender la democracia moderna donde todos tenemos los mismos derechos. Se convierte en el ideal del hombre moderno, el buen gusto. Un hombre moderno, realmente moderno, es una persona educada en el arte, que sabe de arte y que puede ver los matices que la historia del arte ha ofrecido a la humanidad. Y bueno, aquí ya entramos, bueno, aquí ya creo que con esto sí ya estamos en los planteamientos modernos, como le dije antes al principio, le decía a Fabiola que creo que se salió, no, Fabiola, estás ahí, justamente este principio del gusto es lo que va a tomar Kant para fundamentar la estética. Ahora, yo quisiera, antes de entrar a Kant, pasar por Diderot, que es para la semana que viene. Diderot hace con todo esto un planteamiento interesantísimo de lo que sería entonces la belleza, cómo podemos hablar de belleza, y hace un planteamiento muy interesante que también de alguna manera va a filtrarse en el pensamiento kantiano. La capacidad de hacer relaciones, eso es para la semana que viene, que es el texto que quiero que lean para la semana que viene. Y la noción de genio empieza ya con los planteamientos de Diderot más o menos a aparecer. Es Kant quien la retoma muy fuertemente. Sí, el genio de alguna manera está muy relacionado con la capacidad de ver belleza, de asumir la belleza, como lo plantea Hume. La capacidad de ver lo bello implica una cantidad de facultades que tenga el objetivo y que tenga uno como pensante para poder establecer relaciones imaginarias, y el genio intuitivamente tiene todas esas posibilidades. Lo interesante de todo esto es que la imaginación por primera vez empieza a jugar un papel importante para el conocimiento humano. La imaginación había sido la relegada en la filosofía. Ahora, a partir de la noción de gusto de Hume, la imaginación juega un papel importantísimo para la facultad de gustar y de reflexionar sobre lo humano. Eso es moderno. La imaginación encuentra un lugar dentro del saber mundano y no es solamente la loca de la casa. Ya para entender la verdad humana, necesito tener facultades imaginarias para relacionar cosas. Ya, moderno. Estamos en la modernidad. Vale.
termino con la clase aquí. Perfecto, profe, me dice Rosana. Bueno, gracias. Bueno, me entusiasmé. Yo soy así, entusiasta, discúlpeme. Yo soy entusiasta meramente y me entusiasmé hoy. Nos encanta, profe. Yo pensaba hacer mucho más. Entusiasmado. Nadie. Aquí estamos entusiasmados con usted, así que puede seguir entusiasmado. Agradecemos ese entusiasmo. Bueno, yo iba a decir algo sobre el trabajo final. Me están recordando aquí, Carla. Sí, bueno, lo del trabajo final, lo que pasa es que la fecha no la tengo, déjame ver si la puedo buscar. Yo les quería dar la fecha de entrega a ese trabajo final, la voy a buscar. Yo la tengo en una parte. La última clase es el día 4 de febrero. Ajá, eso es lo que iba a ver justamente. Déjame buscar mejor aquí, que es más fácil que buscarlo en la computadora ahorita. La última clase de nosotros es el 4 de febrero antes del carnaval. Porque, ¿verdad? Que carnaval creo que es la 2 de febrero. 4 de febrero, jueves 4. Sí, yo estaba pensando, si carnavales son el 12, 13 y 14, bueno, no sé, que ustedes me mandaran a más tardar esos trabajos el viernes 12, una semana para pulirlo y hacerlo después de la clase. Yo no sé, Renato les pidió trabajo para qué día, para el 9 creo. Creo que Renato se los pidió para el 9, el trabajo final de él. Luis, no sé para cuándo se los pidió. No tenemos fecha, que yo sé. Todavía no tienen fecha. Pero yo no lo recuerdo. Él nos dio un cronograma, voy a revisar, pero de verdad que ahorita no lo recuerdo. No puso la fecha. Yo creo que sí, porque él me mandó su cronograma. Creo que él puso, sí. Él puso como fecha de entrega final el 9, una semana justamente después que terminara la clase. Yo creo que yo vi el 9 de febrero. El 9 de febrero. Sí, aquí está. Yo creo que Luis pedirá también para esa semana los trabajos finales. Y bueno, yo también me toca pedirlos para esa semana. Porque mi parte coordinador me obliga a que le entregue las notas la semana que viene, la semana siguiente. Entonces, esa polémica. Yo como el coordinador no quiere que yo me atrase más allá del 18. Entonces, ¿la fecha de entrega 9 o 12? No, yo las pongo el 12. 12. Y se las abro hasta el domingo, hasta el 14. Porque soy así. Pero claro, 13 y 14. Y en ese caso... Dime. Era que tú nos dijiste que podíamos seleccionar en este recorrido cualquier tema que nos interesara más, ¿verdad? Mira, yo lo he pensado muy bien, lo he hecho siempre así. Ustedes pueden escoger un autor. Me encantó Hume, me voy a dedicar a Hume. Entonces me hacen un ensayo de Hume, solo les parece. Me encantó Shaftesbury, me encantó. Me gusta esa extraña relación entre la intuición de lo bello de Shaftesbury y Hume, se van por ese tema. No me interesa nada esto, entonces vamos a esperar qué más me pasa por ahí. Estoy abierto a cualquier posibilidad en ese sentido, Gabriela. Muchos me han entregado como una historia, pero es un proceso largo y a veces no sale bien porque muchos me lo entregan, una historia de todas mis clases, una especie de resumen reflexivo de todas mis clases. Generalmente son trabajos largos, muchas veces son, aparte de ser una repetición de lo que yo digo, no me parecen interesantes. Bueno, pero bueno, es muy apasionante. Esa es una opción. No, un ejemplo que me dicen, Shaftesbury decía esto y Hume esto, entonces me resuben a Shaftesbury, me resuben a Hume, después me resuben a Diderot, me resuben a Kant, y me resuben a Hegel, y me resuben a Adorno, y me mandan todo un resumen de mis clases. Y si eso no está unido por una reflexión personal, la verdad es que no me interesa. Yo lo que necesito es encontrar una reflexión personal de ustedes. Por ejemplo, profesor, si yo me intereso en el gusto, entonces agarro como tema el gusto de lo que decía Shaftesbury, sí, lo puedes hacer. Lo que decía Hume, pero lo que yo interpreto, mi reflexión
con el gusto, por decir un tema, y lo voy hilando, no sé, Claro, eso podría ser una por ejemplo, forma. Sí, a mí, por ejemplo, un tema que me parece interesantísimo, que incluso yo al final de las clases yo les voy a dar un temario que me parece que podían trabajar cuando terminemos todas las clases, cuando estemos por terminar. Un temario que uno de los temas que yo pongo es, por ejemplo, una reflexión sobre si el gusto es prescindible para comprender el arte contemporáneo de hoy en día, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? El gusto nos da para el arte contemporáneo hoy, ustedes que sabrán más de arte contemporáneo que yo al final de este trimestre, es un valor para juzgar el arte contemporáneo. Fue un valor para juzgar el arte moderno. Sigue siendo un valor para juzgar el arte contemporáneo. Es un tema a reflexionar. ¿Me sigues? Ok. Pero el gusto es una condición. Dicen algunos autores hoy en día que el gusto ya no forma parte del arte contemporáneo, que a nadie le interesa el problema del gusto. No lo sé, es un tema a reflexionar, Gabriela. Para mí sí sigue siendo una condición, yo no me separo del gusto, pero yo soy moderno, yo llego hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX llego, yo siglo XX, si acaso las vanguardias. No, y ahí no paso. Bueno, Yo pero del la 20, reflexión... yo la del reflexión 25 no paso. La reflexión podría ser, se murió el gusto en el arte moderno. En el arte contemporáneo. Perdón, en el contemporáneo. Es una reflexión válida, evidentemente. Habría que ver qué nos dice el profesor Luis. Pregúntenle, así hacemos paralelos. A mí me preguntan, siempre me han preguntado muchas cosas de Luis. Aquí en estas clases, más adelante se darán qué me pueden preguntar. Se verá cuando vamos acá, sobre todo. Pero... Bueno, ya con el de Renato nos dimos cuenta que aparecieron también... las reacciones que fueron reacciones de gusto, evidentes, que fue muy rico esa polémica que lanzaron por ahí, que fue chévere. Sí. Particularmente pienso que el gusto va amarrado al ser humano. Ahora, que sea distinto en cada quien por sus vivencias y percepciones, eso sí debe ser así. No, estamos de acuerdo, sí. El problema es, como te lo estoy planteando yo ahorita, ¿vale la pena tomar en cuenta el gusto para comprender el arte contemporáneo? ¿A quién le interesa hoy en día el gusto? Para vender un cuadro o para... Quizás para vender sí, siempre, si pensamos en la decoración de la casa. Es así. Pero bueno, pero un performance o un happening. Me interesa si me gusta o no me gusta, me interesa otra cosa, digo yo. El de los cauchos que nos puso Renato, ese cauchero en un garaje. Divertido será, pero gusto. Bueno, creo que me estoy pasando ahí ya. las experiencias. Ahí lo dejo para que reflexionen. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Se está metiendo ese sonido. Se está metiendo un sonido, sí. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Carla, disculpa, Carla, si yo soy muy pasional. No, me disculpas, Carla, por favor. No, profe, tranquilo. Disculpa. Te hago como entusiasmo. Quiero hablar, quería yo. Es así, cállate, que quiero hablar. Un poco Sí, ok. No, pero también sucede que a veces hay delay, entonces uno está hablando y otra persona está, y eso, o sea, uno se enreda todo con la tecnología, pues. Es diferente en vivo también. Es diferente. Sí. Yo he tenido también, por lo mismo, algunos problemitas en vivo, lo confieso. Más pasional todavía. Soy muy pasional, sí. Pero bueno. Y las discusiones me entusiasman mucho, la verdad. Las polémicas en eso sí soy como el conde de Shaftesbury, me encanta una polémica, para mi cabeza se vivifica con las polémicas. Es así. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto, de verdad, una delicia la clase, gracias. Cualquier cosa, comuníquese conmigo, ¿ok? Ok. Chao, chicas, chicos. Chao, Gabriel. Chao. Chao, Gabrielita.
Me voy. Chao, Gaby. Chao, Humberto. Gracias. Chao, chao. Bye.